Bendiciones, amados de Dios, amados de Jesucristo, que Dios los guarde en el hueco de su mano. Día del Señor, día de su palabra. El Señor nos da, como siempre, el ungüento que necesitamos. El que tenga oídos, oiga, dice la Escritura. La verdad es que no nos gusta mucho a veces el mensaje que Dios nos da, pero siempre la medicina no es muy sabrosa, digamos. A los niños les hacen una medicina con bastante dulce para que la puedan ingerir y aún así no les gusta. Bueno, pues esta palabra que se llama palabra fiel, palabra de Dios, pues es medicina para nosotros. Entonces a veces es un poquito amarga, pero al final nos va a traer sanidad. Estamos todavía padeciendo con esto del COVID. El mensaje de hoy, el Señor nos da una esperanza, nos dice, no más muerte, no más muerte. COVID-19. Vamos a la escritura, la profecía. Hay una profecía en Jeremías 31:15, por favor, 31:15. Jeremías, Ezequiel, a ver. Jeremías 31:15 dice así. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Fíjense qué tremendo. Estamos hoy más o menos como Raquel, dice aquí, ahorita lo explicamos, que llora por sus hijos. Mucha gente llora en sus casas porque ha sobrevenido la muerte por causa del COVID. Jeremías, profeta Jeremías, por eso es profecía, porque Dios mandaba a los profetas hablar. Dice, Jehová dijo, fíjense bien, Jehová dijo, no dijo el profeta, la voz es del profeta. Los pastores somos de alguna manera profetas también, de Dios, pero no hablamos bajo nuestra inspiración, sino hablamos bajo la inspiración de Dios, bajo inspiración divina, la palabra de Dios. No vamos a profetizar como muchos falsos que hay por ahí, Jesús lo dijo, ¿verdad? Siempre me canso de decirlo, vendrán en los tiempos finales muchos falsos profetas. Entonces, el falso profeta adivina, futuriza cosas que no están escritas. La profecía es esta ya está escrita. Entonces vamos a retomar. Dice aquí que Raquel llora por sus hijos. Fíjense qué tremendo. Raquel llora. ¿Quién es Raquel? Bueno, Raquel es la esposa amada de Jacob. Si recordarán la escritura, Jacob pidió la mano de Raquel a su suegro Labán, y Labán le dijo, vas a trabajar 7 años para mí y te voy a conceder a mi hija en matrimonio. Bueno, pues trabajó y ya sabemos la historia. Llegado los 7 años, se prepararon las bodas y sorpresa, la noche de bodas, al amanecer, a la siguiente noche despertando de la noche de boda, Jacob se encuentra con que no es Raquel la que está en el lecho nupcial, sino Lea, la hermana de Raquel.
Ahí búsquenlo en Génesis. Tremenda la historia, ¿verdad? Al final, el suegro lo trata de apaciguar y le dice, no te preocupes, de todas maneras te voy a dar a Raquel, pero vas a trabajar 7 años, porque aquí no es costumbre que se vaya primero la menor, dice, primero tiene que ir la mayor. Entonces te casas con Lea, ya te casaste con ella, y te voy a dar también a Raquel por otros 7 años, ¿verdad? Tremendo. Bueno, pues entonces fíjense, esta Raquel es la amada realmente de Jacob, y la otra pues ya la tuvo porque se la pusieron a la fuerza. Pero esta Raquel, trágicamente, su vida es una verdadera tragedia. Se casa con Lea, después 7 años ya le dan a Raquel. Raquel no es fértil, es estéril, y entonces no le da hijos a Jacob, mientras que Lea sí. Entonces imagínense la escena, el sufrimiento de Raquel. Raquel también lo amaba a Jacob. Entran en conflicto, en competición, y entonces cuando se le ocurre a las dos, ¿verdad? Que les dan a sus siervas como esposas, copiando un poquito el esquema de Sara con Abraham, para que puedan tener hijos a través de las siervas. Y entonces al final la historia pues es turbulenta, ¿verdad? Termina Jacob con 4 esposas y con 12 hijos y una hija que se llamó Dina. Entonces estos 12 hijos se constituyen las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Pero bueno, concentrándonos en Raquel, porque aquí el versículo, la profecía es sobre Raquel y dice, Raquel llora por sus hijos. Entonces Raquel cuando clama a Dios, después de mucho tiempo, Dios le concede fertilidad. Y es cuando Dios le concede a Raquel que le dé a luz hijo a Jacob. Y es cuando nace José. José, el que se conoce como el soñador, ¿verdad? José el soñador. José el soñador es el penúltimo de los 12 hijos de Jacob. Y entonces José era demasiado amado por su papá. Primero porque ya Jacob era de edad avanzada. Y segundo porque es el hijo de la esposa que él amaba realmente. ¿Mm? Entonces lo amó mucho. Bueno, después de un tiempo vuelve a quedar encinta esta Raquel y tiene a su hijo Benoni, que ella le puso Benoni, por nombre Benoni. Trágicamente ella muere en el momento de dar a luz. Por eso el nombre, Benoni, que dice significa dolor. O sea, con dolor de ella tuvo a su hijo Benoni. Bueno, pues estos dos son los dos hijos de Raquel con Jacob, son los dos últimos hijos de las 12 tribus de Israel. Casualmente los dos, cuando se dividen los reinos, Judá e Israel, cada uno de los dos viene a ser líder de los dos reinos. Entonces, un poquito la profecía va en este sentido. No es que obviamente Raquel no puede llorar por la muerte de sus hijos porque sus hijos no murieron primero que ella, sino que fue al revés. Pero el profeta está anticipando. Aquí hay una profecía que tiene dos vertientes. Por un lado, esta división de los pueblos de Israel, ¿verdad?
que trasciende después, mucho después, a los tiempos de hoy. Vamos a ir hacia allá. Pero vamos ahorita a Mateo 2, versículo 18. Nuestro Señor Jesucristo hablando aquí, fíjense. Vamos a Jeremías, muchos años después, no sé, más de 600 años. Dice el versículo 18, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. El versículo 17 dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, si nos vamos más atrás, el versículo 16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Aquí hay, fíjense, hay un gran lamento en tiempos de la división del reino. Hubo gran lamento también, porque se dividieron los reinos. El pueblo de Israel se dividió en dos partes, Judá, Israel, norte y sur, y esto, por la rebeldía de este pueblo dividido en dos, pues Dios siempre terminaba entregándolos a sus enemigos. Y al hacer eso, al pasar eso, pues el pueblo de Dios dividido terminaba en cautividad y en matanza, en guerras, ¿verdad? Entonces por eso cita el profeta ahí que en Ramá, es un lugar ahí, hubo muerte. En tiempos de Herodes, cuando es el tiempo de que nace Jesucristo en Belén, vuelve la escena de muerte, porque Herodes le dice a los magos que le digan a él dónde está ese rey para ir a adorarle. Eso lo sabemos perfectamente. Pero los magos no le hicieron caso, se fueron por otro lado, porque fueron avisados, ¿verdad? Entonces llegaron finalmente los magos, vieron al rey que había nacido, lo adoraron, a Jesús, el niño, y luego se regresaron, pero se regresaron por otro lado y no volvieron nunca más a ver al rey, Herodes, ¿verdad? Entonces, el rey, al verse burlado, por eso dice aquí, entonces Herodes, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Fue una gran matanza. Al catolicismo, pues le pusieron un día, el día 28 de diciembre, que le llaman los Santos Inocentes, por la matanza de niños que mandó este rey despiadado Herodes. Sin embargo, proféticamente estaba escrito, ¿verdad? Y entonces se cumple 1, 2, y ahorita estamos viendo esta profecía cumpliéndose aquí, porque hay muerte, no es matanza propiamente. Bueno, quién sabe, porque por ahí hablan, no lo sé, no me voy a meter en líos, pero hay muerte en este tiempo por causa del COVID-19, hay mucha muerte, hay mucho lloro, y dice Raquel llora por sus hijos. Ese lloro se refiere también a las generaciones posteriores,
¿verdad? A las generaciones posteriores. Si recordamos un poquito, dice la escritura que la muerte entró por un hombre que se llamó Adán, ¿verdad? El pecado, pero por un hombre llegó la salvación, que es Jesucristo. Entonces Jesucristo viene a cortar este lloro, este lamento. Jesucristo viene a unificar ese reino dividido. En aquel tiempo también simboliza un poquito lo que vivimos hoy, el mundo dividido, dividido, eh, la incredulidad, o sea, el reino de Israel fue dividido por causa precisamente de la incredulidad, de la desobediencia a Dios, específicamente en cuanto a la adoración a Dios, en cuanto a hacer el primer mandamiento, a cumplir el primer mandamiento que dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. El mundo cristiano lo sabe, los musulmanes lo saben, gran parte del mundo sabe que nada más hay un Dios. Sin embargo, el mundo está dividido y anda tras dioses ajenos, ¿verdad? Dice la escritura. Entonces Dios es celoso y dice que no permite esa maldad, ni permite dioses ajenos. Bueno, en gran parte tenemos ese problema, ya lo hemos tratado un poquito. Primer causa de la ira de Dios, ahorita, COVID-19 es apenas la punta del iceberg de la ira de Dios, de que el mundo está provocando la ira de Dios, fíjense bien, está provocando la ira de Dios. Como en tiempos de Noé, dijo Jesús, la gente estaba de continuo en maldad, ¿verdad? En pecado. Bueno, hoy, pues no se los tengo que decir, ustedes lo saben, ustedes lo ven, pero el mundo no lo acepta, el mundo está dividido, el mundo no acepta que estamos viviendo tiempos de separación con respecto a nuestro Dios. La humanidad se ha separado de Dios y entonces Dios tiene que hacer algo, hacer algo. Lo hizo 2000 años cuando mandó a su Hijo amado Jesús, ¿verdad? Hoy tiene que llamar la atención del mundo. Y el que tenga oídos, oiga. Vamos un poquito ahí mismo a Mateo, ahí mismito, pero un poquito más adelante ya para irnos enfilando hacia la conclusión, hacia la recta final de este tema de hoy, ¿verdad? Muerte, COVID-19 es muerte. Dice el Señor, no más muerte, no más muerte. Y todos dicen, ¿dónde? Y entonces unos van para acá, y otros van para allá, y otros van acullá. Y entonces la Biblia dice, el mismo apóstol Pablo dice, si te dicen que allá está el Cristo, o acá, o acullá, no lo creas, no lo creas. Si viene un ángel delante de ti eh, y te dice acá está el Cristo, o yo soy el Cristo, cuidado, ¿verdad? Cuidado, dice la escritura. Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El mundo muere por falta de conocimiento. No es por el COVID-19, sino por falta de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Este. Si tú conoces esto y lo metes en tu alma y en tu corazón,
No vas a morir, vas a vivir, vas a vivir. Entonces hoy el Señor te dice, no más muerte. Mateo 3, por favor, 3, capítulo, bueno, vamos a leer desde el principio, y se refiere a la predicación de Juan el Bautista. Vámonos rápido. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hasta ahí le vamos a dejar, versículo 19. Entonces, no más muerte, dice el Señor, no más muerte, no más muerte. Y no más muerte, ¿por qué? Porque así como en tiempo de Juan el Bautista, el Señor hoy te dice, el reino de los cielos se ha acercado. Vengan, bautícense, arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados, dice el Señor. Entonces, fíjense bien que la salvación a este virus ya está aquí, ya está aquí. Y está aquí, ¿sabes desde cuándo? Desde hace 2000 años, 2020 para ser exactos, más o menos, según el calendario, hay una diferencia ahí de 6 años, pero no vamos a discutir eso. 2020 años que vino la salvación, pero el mundo se tapó los oídos. Unos poquitos, y esos poquitos se llaman, la Biblia les llama el remanente. Siempre hay un remanente, siempre hay una minoría que voltea arriba. Ante las dificultades, ante los problemas, ante la muerte, ante la enfermedad, ante la situación económica, siempre hay un remanente que mira arriba. Y al mirar arriba, estás viendo los cielos abiertos. Y entonces te dice Dios, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos vino de arriba. De arriba vino. Entonces tenemos que voltear arriba, por eso volteamos arriba, por eso alzamos nuestras manos arriba, por eso clamamos a Dios y no clamamos para abajo, sino clamamos hacia arriba, porque inconscientemente sabemos que Dios está arriba, en algún lado. Bueno, la Biblia le llama el tercer cielo, ¿verdad? Es donde está el trono de Dios. El reino de los cielos se ha acercado para ti hoy. Oh, ya no hay muerte para ti. El que tenga oídos, oiga. Dile a Dios, amén, amén, amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Sin embargo, el profeta Juan, el Bautista, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento, dice
el reino de los cielos se ha acercado. Pero les dice, bautícense. Bautícense. ¿Qué es el bautismo? Bueno, no lo vamos a tocar a fondo, pero rápidamente, y de ahí nos vamos a la conclusión. El bautismo implica inmersión en agua. Históricamente en la Biblia el agua ha tenido un significado de limpieza, de purificación, El lavado de los pies de Jesús, por ejemplo, a sus discípulos, significa purificación, ¿verdad? El tiempo de Eliseo, profeta, ¿verdad? Milagros, ¿verdad? Aquel que estaba lleno le dijo, métete al agua para que seas lavado de toda esa sarna que tenía, de toda esa enfermedad, de esa pues como lepra, una peste, igual que hoy se los he dicho, es una peste. Jesús dijo, vendrán pestes. La gente no lo quiere entender, la gente está tapada, la gente está pendiente de la televisión, de las noticias, a ver a qué horas les dicen ya tenemos vacuna y la gente va a correr a la vacuna. Pero el antídoto no es la vacuna, el antídoto es Jesucristo, el antídoto es el reino de los cielos se ha acercado y se acercó a través de Jesús. Dios mismo se hizo visible, se hizo carne. Esa es la venida de Jesús. La humanidad no creía en un Dios invisible. Por eso se hacían ídolos, por eso se hacían piedras, esculturas, imágenes. Hoy es lo mismo. Hoy la gente tiene esculturas, piedras, imágenes de dioses. Y eso se llama idolatría. Idolatría. Bendiciones a los que nos están viendo. Gracias por acompañarnos. Entonces, fíjense qué tremendo. La gente va tras dioses ajenos, va a los médicos, quieren la sanidad en los médicos, no quieren la sanidad a través del bautismo en agua. En agua. Vamos a invitar a Alejandro Rubio. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice el versículo 3, enderezad sus sendas. Versículo 6, eran bautizados por él, confesando sus pecados. Cometió interferencia. Bueno, eran bautizados por él confesando sus pecados. Ojo, ¿estamos entendiendo? ¿Cuál es la medicina? El bautismo en agua. Pero ya no es esa agua del Jordán, porque el mismo Juan el Bautista les dijo, yo no soy digno, le dijo a Jesús cuando Jesús se presentó, ¿verdad? Dice, tú debías bautizarme a mí, no yo a ti, cuando lo reconoce, porque ni siquiera sabía que él era el Mesías, ¿verdad? Entonces, fíjense, versículo 6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Entonces aquí, el bautismo, vamos a llegar al bautismo. ¿Cuál es el bautismo? Primero, te sumerges en el agua. ¿Quién es el agua hoy? Se llama Jesucristo. Él mismo lo dijo, yo soy el agua de vida. El que bebe de esta agua jamás tendrá sed. Y el que bebe de esta agua tendrá vida eterna. Entonces, el bautismo es
agua, pero es el agua que Jesús simboliza, y te tienes que bautizar en Jesucristo. Juan el Bautista les decía, confiesen sus pecados, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Entonces venía mucha gente, dice la Escritura, mucha gente de Jerusalén y los alrededores a bautizarse. Muchos lo hacían en un acto meramente físico. Entonces se acercaron también fariseos, saduceos, o sea, la corte sacerdotal de ese tiempo. El versículo 7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, fíjense bien que les dijo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. Haced pues, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Hoy estamos en serios problemas por el COVID. La gente clama a Dios, Dios viene, salva al que clamó, pero luego la gente se le olvida otra vez y no nace de nuevo, regresa a su vida antigua. Yo veo en las redes sociales cómo la gente dice, ya queremos que regrese la normalidad. ¿Y qué es la normalidad? Pues la normalidad es la vida pecaminosa. Entonces, eso no son frutos dignos de arrepentimiento. El que esté firme, el que quiera no más muerte, tiene que estar firme. Y dijo Juan el Bautista, vengan, bautícense en agua, y el que viene atrás de mí los va a bautizar en espíritu, en el Espíritu Santo y en fuego. Entonces, con eso nos vamos a quedar hoy. Hoy tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo y en el fuego de Dios. El fuego de Dios te arde por dentro, pero ¿sabes qué? Para volverte como el oro refinado, para que vuelvas a brillar, para que tengas brillo. Tienes que ser bautizado hoy. Hoy tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios a través de Jesucristo. Juan el Bautista le estaba preparando el camino a Jesucristo. Y entonces ahí es cuando Jesús cumple también el bautismo. Él se somete a la ley, se somete a lo establecido, y de ahí en adelante inicia él su ministerio. Y su ministerio es traerte sanidad, traerte vida, erradicar de ti la muerte, el aguijón de la muerte, dice la Biblia. ¿Dónde está tu aguijón? Dice la Escritura. Oh muerte, ya no hay más muerte, ya no hay más muerte, pero tú necesitas recibir hoy ese bautismo. Si tú lo quieres recibir, hazlo genuinamente, no lo hagas por compromiso, no lo hagas por presión, no te sientas presionado. Con Dios, Dios es un caballero, Jesús es un caballero. Él dice, yo estoy aquí a la puerta y toco. Si alguno escucha mi voz, dice, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Él toca, él te está tocando hoy, te está tocando. ¿Tú le quieres abrir? Es voluntario, no es a fuerza. Si quieres, mantén cerrada la puerta. A lo mejor otro día viene y vuelve a tocar.
A lo mejor, no lo sé. Pero puede ser que sea la última vez que toque Él a tu corazón, a tu puerta. Si quieres abrirle, hazlo con fe, entrégale tu corazón, entrégale tu mente y con tus labios confiésale, cierra tus ojitos, dile, Jesús, creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú diste tu vida en la cruz del Calvario para que yo pudiera tener vida. Te pido perdón, Jesús, te pido perdón y quiero perdón por mis pecados, porque he pecado, he incumplido la ley y solo tú me puedes bautizar en el Espíritu Santo. Te pido, Jesús, pues, que perdones mis pecados, que me hagas ahora digno de frutos dignos a Dios, frutos gratos a Dios, como dice la Escritura, dignos de arrepentimiento. Que tu arrepentimiento hoy sea genuino. Jesús, dile, te pido me inscribas en el libro de la vida. Y que me tomes de la mano, Jesús, porque yo solo no puedo. No puedo en este mundo lleno de problemas, de maldad. Tómame de tu mano y dame la certeza que voy contigo a una vida mejor, en la eternidad y aquí también. Gracias Jesús, gracias Dios Padre, que Dios los bendiga mucho. Quédense con este bautismo, no se suelten de Jesús, Él es el único, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Que Dios los bendiga mucho. Amén.